Hola, hola, bienvenidos. Continuamos con nuestro libro Las brujas no se quejan, de la escritora norteamericana, psiquiatra, conferencista internacional, Jean Shinoda Bolen. Un libro que es una maravilla y que te recomiendo muchísimo si eres una mujer que ya estás adentrándote en la madurez o si eres también una chica que te interesan los libros de desarrollo personal que hablen de feminismo, de empoderamiento, porque este es un libro que no solo habla de la sabiduría interna que van albergando las mujeres maduras en su interior con el paso del tiempo, sino también de esa sabiduría que incluso pueden tener en su alma y en su corazón mujeres jóvenes. Recuerda suscribirte al canal si nos has encontrado ahora en este mismo instante y activar por favor la campanita de notificación para que no te pierdas ninguna de nuestras entregas. Las ancianas defienden con fiereza lo que más les importa. Gloria Steinem ha destacado en diversas ocasiones que las mujeres tienden a ser más conservadoras cuando son jóvenes y que se vuelven rebeldes y radicales a medida que maduran, justo lo contrario de lo que les ocurre a los hombres. Las mujeres se convierten en compasivas ancianas despiadadas cuando se indignan ante el sufrimiento causado tanto por la indiferencia de los que tienen el poder como por sus responsables. Compasión y rabia se unen ante la visión de gente aterrorizada, víctima de abusos, indefensa y marginada, cuya situación se considera irrelevante porque carece de poder o valor en un mundo en el que la avaricia y el poder sobre los demás, en lugar de la preocupación por el prójimo, es el principio dominante. Las ancianas, sin embargo, no son ingenuas ni se niegan a asumir la realidad. Cuando algo en concreto es una atrocidad y existe la posibilidad de intervenir, llega el momento de la verdad y entonces nacen las activistas. El sufrimiento de los demás o la sensación de basta ya radicaliza a estas mujeres. Las mujeres adoptan posiciones radicales por su capacidad de compartir estados afectivos o emocionales. No les cuesta nada imaginar y experimentar lo que sería sentirse indefenso y ser víctima de malos tratos, sentimiento que incluso empeora por culpa de la indiferencia de quienes podrían cambiar las cosas. La realidad, en lugar de la imaginación, podría convertirse en un espejo donde identificarse en un mundo en el que 1 de cada 3 mujeres es apaleada o violada en algún momento de su vida y donde la violencia diaria exige que las mujeres se muestren siempre alerta ante esta posibilidad. Una anciana es una mujer que ha descubierto su voz. Sabe que el silencio es consentimiento. Esta cualidad precisamente es la que vuelve temibles a las ancianas, porque no es la voz inocente de una niña que exclama: «El emperador no lleva ropa», sino la fiera
sinceridad de la mujer madura, que es la voz de la realidad. Tanto la niña inocente como la anciana ven a través de las imágenes ilusorias sin negaciones, o bien dan un giro hacia la verdad. Sin embargo, la vieja conoce la decepción y sus consecuencias, y eso la enfurece. Su fiereza nace en su propio seno, le infunde valentía y la convierte en una fuerza temible. La fiera compasión de una mujer anciana es producto de la protección maternal de mamá oso que sienten los que se encuentran alejados de su familia más inmediata. Entre los pueblos indígenas, abuela era un título de respeto que se otorgaba a las mujeres mayores en una sociedad con consejos de ancianas, sabias mujeres que ya habían superado su época de maternidad, con hijos propios adultos y cuya preocupación maternal se dirigía a todos los niños de la tribu y a las generaciones venideras. Todos sabemos que mamá oso protege con fiereza a sus cachorros. Lo que ya no es tan conocido es el hecho de que también practica una forma de amor endurecido cuando los osesnos ya pueden independizarse, pero prefieren que sea la madre la que les dé el sustento. La fiereza de la osa se manifiesta y los persigue entonces hasta que tienen que encaramarse a un árbol. Al final, cuando deciden bajar, se encuentran solos y si quieren alimentarse y sobrevivir, tendrán que emplear las técnicas que ella les ha enseñado. Es el poder excepcional de la madre osa junto con su preocupación maternal lo que inspira respeto y miedo. Las criaturas más pequeñas, incluyendo a las madres de la raza humana, poseen asimismo una naturaleza maternal y fiera, pero a menudo no ostentan el poder suficiente como para inspirar temor, ni son lo bastante fuertes como para proteger a sus crías. Sin embargo, y a pesar de que la fuerza bruta todavía es un factor a considerar en ciertas situaciones humanas, la civilización mide el poder en términos económicos y políticos. En Occidente, las mujeres han ido ganando poder gracias a la educación y al hecho de que van ocupando cargos de autoridad y los hombres empiezan a aprender que es un error infravalorar la posición de una mujer por la justicia social y su capacidad de airear delirios. Esas maldades que provocan la fiereza de mamá osa casi siempre implican un abuso de confianza y la explotación de los demás. La situación se agrava cuando no se tiene en cuenta a una mujer o se le aplica un castigo cuando saca a la luz la información que posee. Esta traición mayúscula aviva en la anciana la firmeza y la fiereza en lugar de acallarla como se pretende con tal actitud. Las ancianas deciden su camino con el corazón. Las ancianas son mujeres que aprendieron de su propia experiencia y que saben aplicar las enseñanzas pasadas en el presente. Ver las consecuencias de sus actos les ayudan a aprender determinadas lecciones que asumirán a pies juntillas. Son mujeres apasionadas, valientes o de retos y rectos principios que, sin embargo, en el pasado no fueron conscientes del daño que podían causar actuando impulsivamente. Como dijo en una ocasión una mujer arrepentida, todo me daba igual.
El miedo a ser un pelele o la fantasía de dejarse arrastrar imperaba en sus vidas, o incluso puede que interpretaran la advertencia de mostrarse prudentes como un reto o un desafío. Solo más tarde comprendían lo mucho que ellas mismas y otros seres inocentes sufrían al mantener tal actitud. Se habrían podido evitar graves consecuencias si tan solo las mujeres hubieran ido más despacio y actuado de manera más reflexiva a la hora de tomar una decisión. También aprendieron la lección aquellas mujeres que se dejaron convencer y abandonaron lo que para ellas era importante en el pasado, y ahora, ancianas, se niegan a ser manipuladas o empujadas a actuar según los dictados de otro. Las ancianas saben que se encuentran en una encrucijada y saben igualmente que la decisión que tomen les costará sacrificar alguna de las distintas alternativas. Elegir un camino significa abandonar el otro. Cada decisión fundamental posee sus propias y concretas características. Lo concreto difiere, pero lo esencial permanece igual. Hemos de conocernos a nosotras mismas y saber en todo momento qué es lo que nos importa con el fin de elegir sabiamente. Seguir un camino trazado con coraje, mantenernos despiertas y estar satisfechas son conceptos relacionados entre sí. He utilizado las enseñanzas que don Juan imparte a su aprendiz Carlos Castañeda desde que las leí allá por los años 60. Mi versión es la siguiente. Existen muchos caminos entre los que elegir, pero ni uno solo lleva a ninguna parte. No obstante, debemos escoger con muchísimo cuidado qué sendero tomar. Si elegimos uno con el corazón, quizás sea difícil, pero imperará la alegría y mientras viajemos, maduraremos y llegaremos a identificarnos con él. Si escogemos un camino por miedo, en cambio, la angustia será nuestra compañera de viaje y nada importará el poder, el prestigio y las posesiones que consigamos, porque todo eso nos hará sentirnos limitados. Ya lo dice el refrán, es el viaje y no el destino lo que importa. La idea de que somos seres espirituales, que seguimos un camino humano en lugar de seres humanos que quizás siguen una senda espiritual, me ha intrigado desde el día en que pasó a formar parte de mis pensamientos. Si poseemos un alma inmortal y si la vida tiene un propósito, ¿por qué estamos aquí? ¿Acaso cada uno de nosotros debe encontrar una respuesta personal a la cuestión? ¿Qué es lo que hemos venido a hacer? ¿Podría encontrarse el amor en la raíz de cada una de las preguntas relacionadas con el significado de una vida en concreto o un momento especial? Ser humano es amar y por consiguiente ser vulnerable a la pérdida y al sufrimiento. ¿Acaso el sufrimiento que sentimos y el que causamos podría ser el medio a partir del cual aprender? ¿La curación y el perdón podrían formar parte de ese camino? Tal vez la confianza y la valentía solo aparecen cuando corremos el riesgo de sufrir una pérdida. ¿Podría aumentar la compasión a través de experiencias humanas compartidas?
Es posible que nuestro modo de reaccionar frente a lo que no podemos impedir constituya una parte de esta historia. ¿Serían válidas entonces estas dos preguntas? ¿Qué hemos venido a aprender y quién o qué hemos venido a amar? Son cuestiones que ojalá podamos responder correctamente al final de la vida. También son cuestiones que nos podemos plantear en cada una de nuestras relaciones o compromisos fundamentales. ¿Qué he venido a hacer, aprender, amar o curar? Son preguntas que en realidad solo la persona implicada puede responder. Ser humano supone una experiencia corporal y anímica única para cada persona. Desde el punto de vista físico, no hay nadie igual al otro. Cada uno de nosotros posee su propia historia que es única y la realización de esta historia entrará en relación directa con el hecho de si hemos elegido el sendero con el corazón. Venimos al mundo con una personalidad determinada. Nuestra manera de ser innata se advierte ya en la infancia. Las aficiones las vamos desvelando a lo largo del camino como reacción frente a lo que nos encontramos. ¿Con qué recursos hemos llegado al mundo? ¿Qué es lo que encontramos fascinante? ¿Qué nos proporciona alegría? ¿Qué es eso que sabemos que nos importa profundamente? Si somos seres espirituales que seguimos un camino humano, las respuestas a las preguntas que conforman el viaje no proceden del exterior, ya que la sabiduría se encuentra en nuestro interior. La senda exterior que tomamos es el conocimiento público, pero el camino del corazón es interior. Los dos se unen. Sin embargo, cuando la persona que somos y que dejamos ver en el mundo coincide con quien somos en lo más profundo de nuestro ser. A medida que nos volvemos más sabias, somos más conscientes de que las encrucijadas importantes del camino en general no se basan en elecciones que aparecerán recogidas en los anales públicos. Son decisiones y luchas que tienen más que ver con haber elegido el amor o el miedo, la rabia o el perdón, el orgullo o la humildad. Son elecciones que modelan el alma. En la Grecia clásica, en los cruces importantes o en las encrucijadas más representativas de la carretera, el viajero podía encontrarse con una estatua de Hécate, la diosa de las encrucijadas, una imagen curiosa con 3 caras que simbolizaban su capacidad de ver las 3 direcciones a la vez. La diosa podía ver el sendero que te había conducido hasta ella y miraba hacia los 2 caminos que podías tomar. Era una anciana cuyo símbolo también era el de la luna menguante. Es asimismo una imagen de esa faceta sabia de nosotras mismas que ha aprendido a partir de la experiencia y la observación, que escucha lo que sabemos intuitivamente y que tiene en cuenta la realidad, a nosotras mismas y el bienestar de los demás antes de actuar. Una mujer que se ha vuelto más sabia, así como más madura, es consciente de hallarse ante una importante encrucijada en el camino. Tal vez sea el momento de la verdad. Cualquier cosa que diga provocará un impacto y una vez se haya pronunciado no podrá volverse atrás. Quizás se trate de una ocasión para elegir, votar con los pies
o lanzarse desde un precipicio. Y después ya nada volverá a ser como antes. Es posible que se trate de un objetivo que pretende llevar a cabo, desprenderse del pasado y perdonar. Si te encuentras en un cruce de caminos, deseo que sepas cuál es el sendero que entronca con tu corazón y que tengas la valentía de seguirlo. Vamos a hacer un alto en la lectura para recordarle a esos navegantes que han llegado hace poquito al canal que se suscriban y que activen la campanita de notificación y que por favor compartan este canal con sus amigos, familiares o con personas a las que les gusten los audiolibros, los libros de desarrollo personal, de feminismo, las novelas, porque también tenemos novelas aquí en el canal. Una de las que más éxito tiene es la novela La Suma de los Días, de la escritora chilena Isabel Allende. Ahora estamos leyendo la parte 2 del libro Las brujas no se quejan. También te recuerdo que aquí en el canal tienes otro libro de la misma escritora, Yin Chinoda Bolen, Las diosas en cada mujer, libro fantástico que te devela cuál es el arquetipo o la diosa que tiene que ver contigo según el momento de tu vida que estés atravesando. Les agradezco muchísimo la compañía y bueno, ya no les digo más nada. Vamos a continuar con nuestra lectura de Las brujas no se quejan. Las ancianas dicen la verdad con compasión. La mayoría de las mujeres se convierten en grandes expertas de las conversaciones que sirven para darse ánimos, práctica que en sí misma conduce a la superficialidad cuando por lo general las verdades incómodas o las diferencias de opinión no se pronuncian por una cuestión de educación. Decir lo que los demás desean oír en lugar de lo que es cierto se puede convertir en una segunda naturaleza. El desafío que nos hará ancianas consiste en aprender a mostrarse sincera y compasiva. La observación es el primer paso. Escuchar de verdad lo que nos cuentan. ¿Acaso deseamos profundizar en la conversación? ¿Actuamos por educación o por cobardía? ¿Vale la pena intervenir en ese momento? La sabiduría de la anciana interior está en saber cuándo hay que hablar y qué hay que decir. La verdad es afilada. Es un instrumento que puede causar dolor, heridas, desfiguraciones o amputaciones, o bien puede ser el escalpelo del cirujano que extrae un cuerpo maligno o reconstruye una cara destrozada y con ello restaura la salud o la autoestima. Las mujeres tienen tendencia a ocultar la verdad a aquellos que más les importan emocionalmente y al actuar de este modo alimentan y fortalecen sus debilidades. Si estás padeciendo una relación abusiva, no solo permites que lo peor de la otra persona te oprima, sino que además refuerzas su comportamiento. La anciana que hay en toda mujer lo sabe. Escúchala y decide no colaborar con el abuso. Sobre todo si proviene de un hijo o una hija y esa mala conducta ha reorganizado este mal comportamiento. La anciana sabe cuándo sucede algo que debe afrontar. Si escuchas a la anciana interior, tendrás que recordar el principio siguiente. Hacer es transformarse.
Es decir, al actualizar la conducta de la mujer madura, nos volvemos mujeres valientes y sabias. No querer que una amiga se sienta incómoda y ocultarle la verdad no le va a servir de nada. Las amigas se dicen la verdad. ¿Tiene mal aliento? ¿No presta atención a su aspecto? ¿Te preocupa la cantidad de alcohol que ingiere? Podríamos estar ante las primeras señales de una depresión causada por la soledad o una pérdida, ante los síntomas que remiten a problemas médicos, metabólicos o nutricionales, ante los efectos secundarios de un medicamento recetado, ante el uso del alcohol como sustitutivo de una medicación o ante la preocupación por un problema no compartido. Quizás a tu cónyuge o a tu amiga les falta la memoria, y si este fuera el caso, no hacer ni decir nada oculta una información que podría ser crucial para ganar tiempo. Una anciana desea saber la verdad para ayudarse a sí misma y a los que ama, lo cual significa que iría ella sola o acompañará a una amiga al médico, al abogado o a una reunión de Alcohólicos Anónimos. Las ancianas se valoran a sí mismas y valoran sus relaciones. ¿Quién nos importa y a quién importamos en realidad? Entre las conocidas y amigas, ¿hay alguna que nos deja vacías y que sea porque se siente con derecho, sea por sus persistentes invitaciones, sea por su necesidad, nos manipula para que pasemos el rato con ella? Pienso en las historias de aquellas mujeres con cáncer que luego yo narré. Me dijeron que el cáncer fue una cura para su codependencia, es decir, que finalmente sentían que tenían una excusa lo bastante buena como para no ver a personas que les hacían sentirse culpables si no las escuchaban o si no se reunían con ellas. Al igual que le sucede a las pacientes de cáncer, las ancianas sabias saben que su tiempo y su energía son preciosos. Todo lo que haces se resta de lo que hubieras podido hacer de otro modo. Si ya es hora de que demos por finalizadas algunas relaciones y de disponer de tiempo para nosotras mismas y para aquellos que en realidad nos importan en la vida, necesitamos enfrentarnos a eso, y esos propósitos son los que hemos de llevar a cabo. Los principios son ser sincera y amable. El desafío estriba en cómo ponerlo en práctica y saber si es posible. Lo más fácil de recortar son los tira y afloja sociales. En este caso, lo único que se puede hacer es desaparecer. Los conocidos que nos envían postales durante las vacaciones entran en esta categoría. Lo único que hay que hacer es dejar pasar 2 años sin enviarles noticias nuestras. El mismo principio es aplicable a las excusas que nos hemos de inventar ante una invitación. El mensaje de que no estamos libres es ambiguo y está abierto a todas las interpretaciones. Cuando el desaparecer funciona, no hay tensión si nos cruzamos en actos en los que asistan las dos partes. Las relaciones más difíciles, las que te agotan, parecen no obstante que nunca terminan tan fácilmente, y estas sí que son un verdadero desafío. Es duro mantenernos firmes delante de la otra persona. Lo que digamos puede que posea un tono defensivo que nos lleve a ceder y a seguir como antes, o bien
quizás nos veamos inmersas en una rueda de conversaciones culpable-culpa que solo conseguirá hacernos daño. Es mejor atribuir la retirada a ciertos cambios que suceden en nosotras, quizás por causa de un retraimiento, por la necesidad de estar solas para desarrollar nuestra creatividad o algún compromiso que requiere de todo nuestro tiempo, arguyendo además la petición de que nuestro esfuerzo se respete. Una mujer diagnosticada de cáncer me contó que le había dicho a varias personas que no esperaran encontrarla disponible para mantener conversaciones telefónicas, recibir visitas, porque según sus propias palabras, necesito toda la energía que tengo para curarme. La determinación y la claridad del mensaje cuando se comunica que algo ha terminado es todo un detalle cuando la alternativa es la de un proceso doloroso, eterno y larguísimo, sobre todo cuando se trata de sentimientos amorosos no correspondidos. Las ancianas atrevidas son personas atractivas, divorciadas o viudas, interesadas o no en encontrar a un nuevo compañero. Seleccionar agencias matrimoniales y páginas web por internet para conocer a posibles candidatos. Sin embargo, también se pueden conocer en encuentros ocasionales, en especial cuando las mujeres salen solas. Los encuentros ocurren del modo más tradicional, esa manera que tienen las personas que no están casadas de conocerse a través de amigos comunes. Así es posible que conozcamos hombres con unas intenciones que no sean de nuestro agrado y no obstante entren en nuestra vida, se enamoren y se muestren persistentes sin darse cuenta o sin querer captar el mensaje de que no estamos interesadas. Una anciana termina esta clase de relaciones limpiamente, con claridad y mucho respeto. No se siente culpable ni responsable de la falta de reciprocidad de sus sentimientos. Sabe que ella no le condujo a eso, ni le debe nada, aunque él piense de otra manera y así se lo comunique. La mujer se muestra clara y sin ambivalencias frente a esa historia que ha terminado. Si eres una mujer que no sabe actuar con decisión, cederás cuando él insista y saldrás con él, o bien te dará pena y lo volverás a ver, o incluso le dirás que no te llame, y cuando él te telefonee, mantendréis conversaciones larguísimas. Quizás pienses que puede parecer mezquino o como mínimo desconsiderado actuar de otro modo. En ese caso, te ofrezco una imagen que podría ayudarte a mostrarte firme y decidida. Piensa en la costumbre de recortar la cola de los cachorros Cocker Spaniel. No sería muy correcto ir cortándoles la cola a trocitos, sobre todo cuando la tarea puede realizarse con un corte limpio, contundente y definitivo. El poder curativo y liberador de la verdad. Muchísimas ancianas saben que la verdad nos libera. Hay que ser valiente para mostrarse como una es. Muchas mujeres necesitan sentir compasión por la niña traumatizada o avergonzada que todavía albergan en sí mismas, así como romper las cortapisas que la vergüenza todavía les impone. Cuando tal es el caso, la verdad se bloquea y nos queda una herida emocional sin sanar. Las ancianas no viven fingiendo, ni se encogen de miedo ante la idea de la condena o el rechazo, echando marcha atrás en los momentos significativos en los que se mantienen conversaciones incómodas.
Sentirse avergonzada supone estar oprimida por partida doble. Primero por lo que fue y segundo por la sensación de poca valía que eso despierta en nosotras. Muchas mujeres han sufrido malos tratos en su infancia o proceden de familias pobres, alcohólicas o sin educación, o bien han abortado, son lesbianas en secreto o crecieron guardando secretos familiares. En algún momento de sus vidas, la mayoría recuerda que temió que estas verdades llegaran a saberse. No obstante, las ancianas también recuerdan el momento y la persona con quien rompieron este tabú de silencio como el primero en el que se sintieron plenas. Decir la verdad es ser capaz de afirmar que yo soy así. Nunca es lo que sucedió, sino el modo como reaccionamos ante lo que ocurrió lo que importa. Oculto en forma de secreto, te conviertes en una víctima, sola con tu sufrimiento. Cuando encuentras el coraje suficiente para decir la verdad, empiezas a liberarte del pasado que antes te retenía como rehén. Las ancianas tienen por costumbre decir la verdad. Las ancianas escuchan a su cuerpo. Por lo general, es cierto que prestamos atención a nuestra apariencia externa y que, como siempre, nos damos cuenta de las partes del cuerpo que más nos disgustan. Es nuestro deber, sin embargo, estar a bien con algo más que con la mera apariencia del cuerpo a medida que vamos madurando. Lo cierto es que si no escuchamos a nuestro cuerpo y no prestamos atención a nuestras necesidades y a los placeres físicos, este vehículo, que requiere de una buena conducción para llevarnos por una vida cómoda y larga, nos limitará, en cambio, la actividad y la posibilidad de transformarnos. Además, si escuchamos al cuerpo, veremos que a menudo nos enseña a prestar atención a algo importante que de otro modo se nos escaparía o ignoraríamos. Una anciana aprende que satisfacer lo que desean tanto el cuerpo como la psique nos aporta una sensación de bienestar. Por ejemplo, cuando una mujer que quiere bailar busca tiempo para dedicarse a ello. Si el baile es alegría, liberamos endorfinas, priorizamos el placer y disminuimos el dolor y los sufrimientos. La sensación del tacto deseada es otra cosa que alimenta cuerpo y psique y que nos hace sentir un cosquilleo de placer. A los cuerpos también les gustan los orgasmos. Una clase de baile, un masaje aplicado con cierta regularidad, los animales domésticos o un vibrador son cosas que se encuentran al alcance de una mujer madura. Por tanto, prohibido quejarse por no tener un marido que baile o un amante. Hay cuerpos que anhelan la caricia del sol. Otros desean sentir el viento o el cortante aire de la montaña. Viajar o caminar confiere energía a algunos cuerpos. En resumen, una anciana escucha su cuerpo como si fuera la extensión de su psique. Cuando los dos se muestran unidos en función de lo que interesa o se desea, las imágenes, las emociones y los recuerdos se entrelazan con sensaciones y actividades físicas. La psique y el cuerpo son uno solo. Hay muchas mujeres maduras que también aprenden a escuchar su cuerpo.
Del mismo modo que ciertas personas se muestran en sintonía con las vibraciones y los sonidos de sus automóviles, saben decir cuando hay algo que no marcha bien y lo que debería arreglarse. Se trata de molestarse en prestar atención, que para muchos es algo que tan solo se hace cuando aparecen los problemas. Para otros, en cambio, escuchar es su segunda naturaleza. El cuerpo también expresa sentimientos y si no permitimos que las emociones emerjan a la luz en calidad de sentimientos, aparecerán en forma de dolor o de síntomas físicos. Lágrimas de sufrimiento sin derramar, la reacción ante un aniversario. El cuerpo recuerda las fechas cargadas de emociones cuando la mente ya las ha olvidado. La rabia ignorada, el resentimiento, la hostilidad o la tensión resultante del miedo o la ansiedad pueden aflorar como dolor o sufrimiento en forma de un ataque de asma, un trastorno intestinal, insomnio o erupción cutánea. Una anciana escucha el mensaje que se oculta entre los sentimientos y el cuerpo, y este mensaje le lleva a buscar una respuesta interior a la pregunta ¿qué está pasando? Cuando un síntoma físico que le resulta familiar reaparece. Una mujer madura también presta atención a las posibles percepciones corporales. Interpreta lo que éstas le dicen sobre las personas y las situaciones. ¿Hacia quién te sientes atraída físicamente? ¿Ante quién das un paso atrás cuando se te acerca? Tener la carne de gallina, apretar las mandíbulas, ruborizarse o notar que se te ponen los pelos de punta son mensajes especialmente importantes que debemos interpretar, pues en el momento en que surgen, el cuerpo nos está diciendo algo. El aspecto externo que una anciana pueda tener no necesariamente le ha de importar. Lo que cuenta es que su valía como mujer y como ser humano no dependa de eso. Después de la menopausia, los efectos de la gravedad en general se vuelven más palpables. Todo tiende a colgar y a perder firmeza. Cosas como, por ejemplo, la belleza saludable de alguien que está en forma y tiene buena salud, un guiño, una sonrisa auténtica y la risa espontánea contribuyen a hacer que una persona sea atractiva independientemente de la edad que tenga. Sin embargo, las mujeres maduras que desean parecer jóvenes, porque es así como se sienten, desearán tratarse las arrugas y las bolsas bajo los ojos, mientras que otras, en cambio, les encontrarán esas mismas arrugas, el pelo cano o blanco y disfrutarán pareciendo abuelitas o ancianitas sabias. Las ancianas improvisan. La mayoría de las ancianas podría definir la vida como una obra improvisada en constante proceso. Sin embargo, este momento de sus vidas en el que se encuentran no fue el destino que planificaron. Podríamos decir que han sufrido muchas encarnaciones en esta vida al mirar hacia atrás y contemplar las etapas, los lugares y las personas que fueron importantes para ellas en distintas épocas. La cantante y actriz Madonna podría representar a ese modelo de mujer que se ha reinventado a sí misma, y este es precisamente el caso de muchas mujeres, sobre todo de las que rondan los 60 y crecieron con guerras y revoluciones sociales fundamentales que les influyeron en el ámbito personal. Jamás nos fue dado un sendero único por el cual caminar.
Es bastante frecuente que las mujeres de esta generación se hayan casado más de una vez, hayan vivido en pareja y hayan tenido varios o muchos compañeros sexuales. Algunas tuvieron hijos pronto y ya son abuelas. Otras fueron madres tardías, cuando unas cuantas amigas de su misma edad entraban en una temprana menopausia. Hubo quien se volvió a casar y creó familias multiparentales. Incluso hubo mujeres que adoptaron huérfanos de países extranjeros. Como mujer de edad madura, es posible que nuestra familia de origen resida en algún punto geográfico muy distante del que vivimos en la actualidad. Quizás también llevemos una vida muy distinta a la de ellos. En función del estado civil y la circunstancia, a lo mejor hemos vivido en la pobreza o en la riqueza. Nos las hemos apañado como madre soltera o desempleada. Nos hemos casado con alguien rico o hemos sido madres burguesas en distintas épocas de la vida. Incluso es posible que hayamos creado nuestra propia empresa o bien hayamos conseguido y luego perdido beneficios ficticios en bolsa. Quizás nosotras mismas o alguna mujer que conozcamos vivamos o hayamos vivido en una comuna o un ashram. Formemos parte de un sangha budista o nos hayamos convertido en sacerdotisas protestantes. A lo mejor accedimos a profesiones y empleos que en el pasado estuvieron vetados para el género femenino o a los cuales solo accedían las mujeres con un papel simbólico, o bien hemos sido amas de casa toda la vida o nos han contratado para un puesto de trabajo que tradicionalmente se reservaba a las mujeres. Puede que incluso nos hayamos quedado a residir en la ciudad natal y hayamos estado casadas con un solo hombre con el cual formamos una familia. Con independencia del pasado, los cambios en general se producen durante los años de vejez. Se inicia la jubilación, que puede durar más años que la vida laboral si aceptamos una jubilación anticipada y disfrutamos de una larga vida. Las mujeres suelen sobrevivir a sus maridos y convierten la viudez en una nueva etapa muy completa. El nido ya está vacío y los polluelos quizás han terminado viviendo muy lejos. La flexibilidad, el ingenio, una buena salud, amigos, la capacidad de aprender y seguir creciendo, sentirse necesaria o prestar algún servicio, poseer intereses cautivadores junto con la capacidad de disfrutar solas, son cualidades que nos ofrecen la oportunidad de improvisar una buena vida. Gracias a la curiosidad y al espíritu aventurero, hay ancianas que descubren todo un nuevo mundo de interés. Algunas finalmente retoman lo que dejaron en barbecho durante décadas. Hay mujeres que florecen tardíamente en todos los aspectos de la vida. Cuando mamá se convierte en viuda, por ejemplo, a menudo sus hijos adultos se sorprenden de lo independiente que se vuelve al constatar cuánto viaja o con qué empeño se pone al frente del negocio. La etapa de la vejez es una época en la que muchas mujeres buscan modos de devolver. Profundamente conscientes de las oportunidades que han tenido, las mujeres maduras engrasan las filas del voluntariado en todas las comunidades, son abogadas y activistas a todos los niveles. Una anciana es ella misma.
Acepta el cambio, aprecia lo que de bueno hay en su vida, se lamenta por lo que muere o pierde vitalidad, pero sigue adelante. Su identidad no queda definida por el papel social o profesional que representa, la actividad que lleva a cabo y la persona con quien comparte su vida son expresiones de su misma persona, no de su identidad. Cuando llega la hora de poner fin a una etapa de su vida, sabe hacerlo, lo cual le permite iniciar una nueva fase. La verdad es que ella no se inventa a sí misma de un modo intencionado, más bien improvisa, se adapta al cambio, reacciona ante lo que compromete su energía. Si la metáfora fuera la música, el instrumento sería su persona y el profundo tema de su melodía, el que imita los latidos de su corazón. Cada etapa es como un movimiento distinto de una obra fundamental con variaciones sobre el mismo tema. Mientras la música no cese, las mujeres maduras no dejarán de improvisar. Hola, hola, ¿qué tal se lo están pasando del otro lado de la pantalla? Espero que bien, te estás tomando tu tecito o tu cafecito mientras me escuchas. Yo sé por las estadísticas de YouTube que el país en donde más me escuchan es México. Así que desde aquí quiero enviar un saludo muy caluroso y toda mi buena energía a todas esas mujeres mexicanas que me apoyan con sus comentarios y con su suscripción. Gracias a todas y es un placer leer para ustedes. Las ancianas no imploran. El reconocimiento instantáneo de aquella risa que significa sé exactamente lo que quieres decir, se oyó un día en que una anciana atrevida, presente en un círculo de mujeres, dijo: yo ya no imploro un gesto de aprobación. Sin duda alguna, se trataba del típico comentario de esos que se centran en el pasado, claro, no en el presente, sobre la necesidad imperiosa de satisfacer a un hombre, y todas las que se rieron en el fondo lo reconocían de mala gana. No es que ninguna mujer de la sala admitiera haber implorado en realidad, sino que la sensación les resultaba familiar a todas. El angustioso esfuerzo por complacer y mostrarse complaciente, sin olvidar las preguntas silenciosas que iban parejas al tema. ¿Soy lo bastante buena o bien lo bastante bonita? ¿Te complazco? Qué tristes y patéticas éramos durante los horribles años en que nos veíamos raras y pensábamos que nos rechazarían, y cómo nos sentíamos aliviadas cuando éramos aceptadas. Han pasado varias décadas desde los tiempos del instituto y sin embargo muchas mujeres conservan recuerdos vividos de los tiempos en los que ser popular importaba realmente. Palabras mezquinas e irreflexivas pronunciadas entonces todavía conservan hoy su veneno. Cuando llevar ropa de la marca adecuada contaba y cuando todavía importaba más con quién nos dejáramos ver. Las amigas sin estilo o poco agraciadas se veían postergadas a medida que se iban formando nuevas pandillas, lo cual ocurría especialmente cuando existían los clubes o las hermandades femeninas. Implorar para que un popular grupo de chicas te aceptara como miembro era el medio seguro de terminar humillada.
La inseguridad del adolescente no favorece la compasión. Al contrario, fomenta una actitud de superioridad que se basa en denigrar a los demás. Creo que hubiéramos podido profundizar más y también extendernos más, por consiguiente, en lo que respecta a aquella conversación sobre cuerpos, ruegos y lamentos. Si esta última se hubiera desarrollado en un plano más serio y hubiéramos sacado el tema de los sentimientos que debían albergar las que tenían poder para rechazar a las demás y sobre cómo eso nos afectó en el pasado y nos afectaba en el momento presente. Tanto las mujeres como los hombres se identifican con el opresor y perpetran en los demás los agravios que les infligieron en el pasado. Reconocerlo en una misma es bastante desagradable, pero cuando asumimos esa idea y la mezclamos con una buena dosis de arrepentimiento y remordimientos, sin duda alguna se convierte en una experiencia de la cual aprendemos muchísimo. Las mujeres que entran en la menopausia a menudo reviven sentimientos que tuvieron en la época del instituto, porque la menopausia guarda similitudes con la adolescencia. Es un periodo hormonal y fisiológico de transición e incertidumbre en el que la inseguridad sobre el propio atractivo vuelve a asomar la cabeza. Las mujeres jóvenes y las menopáusicas se ven demasiado gordas o demasiado planas, o todo les sobra o todo les falta. En cuanto a las ancianas, también sienten que se vuelven invisibles, en especial si el atractivo forma parte de su magnetismo personal. Desear complacer es normal. No obstante, estar dispuesta a implorar supera en mucho al querer complacer. Pensad, si no, en la diferencia de comportamiento entre el perro apaleado que se arrastra y mueve la cola al mismo tiempo y el cachorrillo sano que se contonea encantado y ansía complacer. La naturaleza ha hecho vulnerables y graciosas a las crías de todas las especies como señuelo para atraer las cualidades protectoras y nutricias de los adultos. Todos venimos al mundo para ser amados, lo cual es un ingrediente esencial en el desarrollo del cuerpo y la psique. Si nos aman, nos aceptan y si nos tratan bien, no imploramos, actuamos con naturalidad y espontaneidad. Cuando el suplicar se da entre dos adultos, el miedo al castigo, que puede ser rechazo, existe. Es una relación jerárquica en la que una persona tiene poder sobre la otra y lo ejerce. Implorar es un estado mental, psicológico, en el cual nos adherimos a otra persona porque nos consideramos seres inferiores y necesitados sin valor alguno. Es posible asimismo que suplicar sea el resultado de permanecer en una relación basada en los malos tratos que no hemos abandonado en el momento crucial. Solo una mujer que en realidad sea una prisionera o cuyo estado le prive de su libertad tiene que implorar. Las demás necesitan pedir ayuda y salir de ahí. La desigualdad que se ha formado al amparo de la cultura fomenta la poca autoestima. Con el feminismo, las mujeres fueron conscientes de que eso constituye un principio fundamental del patriarcado. Mientras los hombres o los blancos asuman que son superiores automáticamente y que tienen derecho a que les muestren una actitud de sumisión, las mujeres y las minorías sufrirán un trato de inferioridad. La desigualdad lleva al abuso de poder por parte
de los que ostentan la autoridad, y eso los daña anímicamente, así como hiere a los que ellos mismos oprimen. Hay muchas ancianas en la actualidad que no imploran, y todo gracias al feminismo. La igualdad como principio, la elección de la maternidad, la posibilidad de gozar de distintas oportunidades y de contar con el apoyo necesario para convertirse en una auténtica persona hecha y derecha, no pueden considerarse obviedades, ya que nada de todo eso existía en la cultura antes del movimiento para la liberación de las mujeres. Mientras que las mujeres maduras coinciden en que nadie puede hacerte sentir inferior sin tu consentimiento, dicho atribuido a Eleanor Roosevelt, que se convirtió en una anciana sin poder beneficiarse del movimiento. Creo que sin el movimiento para la liberación de la mujer, solo alguien excepcional podía convertirse en una anciana. Las ancianas se ríen juntas. La carcajada que se manifiesta entre mujeres que se encuentran juntas, reunidas, es algo que en general ocurre en ausencia de los hombres. Es un popurrí espontáneo de sensaciones compartidas que suele surgir en medio de una charla sincera y absolutamente veraz. La risa brota como reacción frente a historias que contamos de nosotras mismas y que podrían ser relatos de esos que nos hubieran podido pasar a cualquiera y que narran momentos pasados triunfantes o vergonzosos. Las historias y la risa se van acumulando hasta entrar en ebullición y el resultado es un estado general de diversión. No es posible contar el porqué. Es una risa del momento. Una risa en la cual las endorfinas, las moléculas de la emoción, sanadoras y procuradoras del bienestar, fluyen. Cuando las mujeres maduras se reúnen, es muy probable que rían hasta que les salgan las lágrimas porque saben entender cuando se encuentran con mujeres de sensibilidad parecida y porque no necesitan ponerse una careta. No hay jerarquías en este caso. Cuando hablo de la risa curativa de las mujeres ante públicos variopintos, siempre comento que luego las ancianas confiesan haberse reído tanto que sueltan frases del estilo "me mojé las bragas". Entonces hago una pausa y digo "y siendo posmenopáusica", frase que va invariablemente seguida de un estallido de risas entre las mujeres del público, pues saben muy bien que eso es lo que en realidad ocurre. Es un atisbo del humor curativo que reconoce y saca a la luz los problemas que nos unen en lugares diversos en lugar de dividirnos. Es una porción de vivencias compartidas. Los hombres han acusado a las mujeres de no poseer sentido del humor porque no nos reímos de los chistes que ellos consideran divertidos. El análisis que Freud realiza del humor y que demuestra que es hostil contribuye a explicar el porqué, sobre todo cuando va dirigido contra las mujeres. Luego están los chistes que cuentan los niños y que son escatológicos, humos de caca, pis, que los hombres ya adultos todavía encuentran graciosos. Las niñas y las mujeres maduras, en cambio, no alcanzan a comprender la razón. Las dificultades entre los sexos han llevado a ciertas mujeres a describir el desafío como un problema de comunicación entre miembros de la misma especie, lo cual se aplica sobre todo al humor. No obstante,
el humor como válvula de escape para la hostilidad o la superioridad atrae a ambos sexos por igual. Los chistes sobre rubias tontas, suegras y bromitas sarcásticas en general, incluyendo los chistes que atacan a los machos, son válvulas de escape para canalizar la hostilidad. Esta clase de humor no deja a la persona con una sensación de bienestar y la calidad de la risa es diferente comparada con la alegría o la risa curativa. En ella se advierte una falta de afecto. El grado de comodidad que convida a la risa entre mujeres proviene de la sensación de estar entre iguales. Por muy profundamente que amemos a un hombre en concreto, en general es cierto que el sexo masculino parece una especie separada de nosotras. Cuando Caroline Heilbronn expuso a modo de reflexión, Doris Lessing se preguntaba si alguien que observara la humanidad no llegaría a la conclusión de que hombres y mujeres forman parte de especies distintas por ser tan diversos sus entretenimientos, obsesiones y costumbres, idea, por cierto, que se les ha ocurrido a todas las mujeres en algún momento. Esta sensación de hallarse entre semejantes, sin embargo, no es un sentimiento universal que se dé entre las mujeres. Dependerá de si compartimos la noción arquetípica de la solidaridad entre mujeres. La risa de las ancianas se nutre de un pozo profundo de sentimientos. Es la expresión del triunfo del espíritu y del alma sobre aquello que podría habernos destruido o convertido en unas amargadas. Es porque ocurriese lo que ocurriese o dejara de ocurrir, eso no nos convirtió en unas quejicas. A veces es más parecido al humor negro, o sea, que con independencia de la edad o el aspecto que tengamos, en este momento seguimos aquí y nos reímos juntas. La alegría es la expresión espontánea de la libertad y de la celebración. Las ancianas saborean lo positivo de la vida. Si eres una mujer que ha disfrutado de la vida y a quien su consabida carga personal de sufrimiento humano no ha conseguido amargarte, con toda probabilidad te convertirás en una anciana sabia y experimentada, lo cual significa que serás capaz de saborear lo bueno que te ofrezca la vida. Es algo así como saber valorar la chispa diaria. Las mujeres maduras saben lo afortunadas que son al seguir vivas, teniendo en cuenta que la mayoría de la población mundial no supera los 50 y que muchas de sus amistades tampoco han llegado a cumplir muchos años más. Saborear consiste en focalizar toda nuestra atención en una experiencia y comprenderla de verdad. Se trata de sentir gratitud por ese momento. Si eres una anciana con sensibilidad para apreciar la belleza de la naturaleza, quizás contemples un amanecer magnífico, o bien unos gansos volando en formación, recortándose contra el cielo azul, o incluso recojas una concha de la playa con forma perfecta, y la exclamación que pronuncies al admirar esto estará teñida de agradecimiento. En otro orden de cosas, quizás oigas un concierto de cello de Yo-Yo Ma y en palabras del poeta T.S. Eliot, extraídas de 4 cuartetos, eso sea una música tan profunda que resulta inaudible, pero es uno
la música mientras perdura. También es posible saborear un delicado y añejo coñac y ser consciente tanto de la untuosidad del licor como de la dulzura del momento. A pesar que es cierto que alguien que jamás haya visto la belleza de la naturaleza de este modo, ni oído a Yo-Yo Ma, ni siquiera bebido un coñac exquisito, también podría saborear cualquiera de estas experiencias. Las ancianas captan ciertos momentos especiales de la vida porque saben lo singulares que son en el fondo. Sentimiento que se ve potenciado por la conciencia de lo fugaz y preciosa que es la vida y por el hecho de mantener una actitud de gratitud, frase que M.J. Ryan convirtió en el título de un libro. La gratitud surge al ser consciente de la existencia de posibilidades alternativas y de un momento crucial.